Ya, logré liberar espacio. Ya. Bueno, el práctico anterior, muy en pocas palabras, vimos las primeras líneas que tienen que ver con instalar las librerías que nos permiten hacer diferentes cosas, como son SP, RGDAL, MapTools, Raster, las cuales nos permiten trabajar con los datos vectoriales o con los datos raster. Y vimos funciones básicas, como lo que son las diferentes, o sea, cómo asignar variables, aritmética de objetos, cómo asignar valores a objetos, lo que era un vector, algo de estadística básica, y algunas funciones, ¿se acuerdan? Como la de secuencia para generar un vector que tuviera ciertas características. Llegamos hasta la línea 73, si no me equivoco. No sé si, o sea, no me equivoco. No sé si alguien tiene una duda, le quedó alguna duda de lo que vimos la vez pasada, como para resolverla antes de partir lo nuevo. No. ¿Todo quedó claro entonces? Todo Ya. está claro con eso de... Ahora, todavía nos queda una parte de esto como de aspectos generales de R y después ya vamos a ver algo un poquito más aplicado que es lo de los datos de una estación meteorológica. Ya, ¿no hay dudas para seguir? A mí me queda una duda. ¿Ya? Con los vectores, si representan solo datos o se pueden llevar a un gráfico o algo así. Ya. Como un vector, no sé, me acuerdo de vectores de fuerza, por eso te lo pregunto. Claro. Uh-huh. Sí, o sea, tú puedes graficar cualquier tipo de variable en R, o sea, de hecho ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, claro, el vector representa una serie concatenada, o sea, y eso significa que es un valor después de otro separado por una coma, por ejemplo, y tú podrías graficarlo, pero en la práctica hay otros arreglos de datos que se usan más para generar gráficos, como puede ser una matriz, o ahora vamos a ver lo que es un data frame, que es como uno lo podría asociar a una tabla de Excel, por ejemplo, donde tienes una columna que es una fecha, otra columna que puede ser un largo de brote, o edad, o lo que sea. Entonces ahí la estructura es más fácil para graficarlo. Sí, quizás ahí quizá lo que dice Lucas es completamente cierto. Yo creo que o sea, son cosas, son conceptos distintos al vector, digamos, de física, que tiene magnitud, dirección, ¿no es cierto? Acá el vector informático es una concatenación de datos, ¿ya? No tiene la misma, la misma cosa. O sea, la misma, digamos, en Acepción. profundidad, claro, que tiene, como les digo, magnitud y una dirección. En el caso acá no. Así que es mucho más sencillo. Ya, De gracias. hecho, quizá ahí, como para ser un poco... No importa, no voy a confundir. Sigamos. Ya. Ya, para tener cargados todos los objetos que teníamos hasta la vez pasada, pueden hacer esto, que es tomar todas las líneas que quieren ejecutar, porque después vamos a llamar a los mismos objetos de antes. Entonces, por ejemplo, ya llegamos hasta la línea 69 o 70 y le dan Run o Control Enter. Oh. Qué raro, a ver. Ley de Murphy. Bueno, lo bueno es que los paquetes, o sea, una vez que instalan los packages, no sé si le explicaste, Lucas, los paquetes y todo eso, me imagino que sí. Sí. No hay que volver a instalarlos, ¿ya? Quedan en la memoria en el computador en un lugar guardadito los paquetes. Lo que uno hace después para cada código informático, script, perdón, o código, que es lo que estamos haciendo acá en la pantalla de está Lucas, es simplemente llamar al paquete, a la librería que nos interesa. Entonces, después, por eso usted, uno pone el install y después nuevamente uno le pone la librería que andamos buscando. Le pone el library nomás. No sé si acá de hecho no están ni llamadas. De hecho. No. No.
Aquí no están llamadas. O sea, en estricto rigor, todo lo que estamos haciendo no es necesario instalar ninguna librería porque está funcionando con lo que trae por default R. ¿Ya? Claro, en el paquete base. Paquete básico. ¿Ya? Ya, entonces como cargamos todas nuestras variables anteriores, ya las tenemos en el ambiente de trabajo, entonces podemos seguir. Ya, selección de coordenadas de un vector. Nosotros con los corchetes de estos cuadrados, podemos dentro de un vector llamar al objeto que queremos. Por ejemplo, de nuestro vector X, que tiene esos números, si es que ponemos corchetes cuadrados y un 2, nos va a devolver el objeto número 2 del vector, en este caso 5,6. Ahora si queremos que nos devuelva más valores, tenemos que pedirle un vector a nuestro objeto. Por eso el C, ¿se acuerdan? El C que es de concatenar, o de concatenate, supongo. 2,5 nos está devolviendo entonces el objeto número 2 y el objeto número 5 del vector X. Ahora, si queremos lo contrario, o sea, que nos devuelva todos los valores excepto el 2 y el 5, usamos el menos antes del vector. Y ya, y aquí aparece una nueva función que es which, que nos va a decir cuáles de los objetos dentro del vector cumplen una condición, que es que sean mayores a 10. Entonces, como nuestro vector X tiene valores 10,4, 5,6, 3,1 y así, nos va a decir entonces que los objetos número 1, 5 y 6 cumplen esa condición. Entonces, por ejemplo, si tuvieran un vector de edad de personas, por ejemplo, y quieren saber todas las personas que son mayores o menores de edad, pueden poner mayor a 18 y les va a devolver el número en el vector que corresponda a esas personas. Esa función es súper, de las tres que están ahí, yo creo que es la más importante cuando uno trabaja con bases de datos grandes, ¿ya? Para que la tengan ahí en la mente. De hecho, estaba pensando que después cuando hagamos el ejercicio, si nos da el tiempo de la estación meteorológica, ahí podríamos tratar de llamar al Sí. which para seleccionar, no sé, por los valores de apotranspiración mayores a 5, una cosa de ese estilo. Ya, y aquí aparece un nuevo tipo de objeto que es la matriz. Que si ven, es como si tuviéramos varios vectores y los pegáramos, por decirlo así. Entonces la función matrix crea matrices a partir de diferentes parámetros. El primero es la serie de números, en este caso, que van a llenar la matriz. El número nRow y ncol representan el número de filas y columnas, y el parámetro byRow es cómo se va a rellenar. O sea, una matriz es un arreglo de X, Y, o sea, tiene filas y columnas que se llena con datos, y estos tienen que calzar perfecto con el número de filas y columnas. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 filas y 3 columnas, 2 por 3, 6. Entonces, este vector C tiene que tener 6 valores. Si le pusiéramos otro valor, no nos va a dejar, porque nos dice que la longitud no lo permite. O sea, le estamos tratando de dar 7 valores a un espacio que permite solo 6. Y lo mismo que hablábamos antes, de los corchetes dobles que nos permiten acceder a los diferentes objetos o a los diferentes valores dentro de un objeto, y en este caso es una matriz. Entonces, con los corchetes dobles, le pedimos al objeto mat el valor que ocupa el espacio 1,2, siendo el 1 el número de fila y el 2 el número de columna. Entonces, como teníamos esta matriz, número de fila 1, número de columna 2, entonces el valor que nos devuelve es el 4.
Ahora, si dejamos vacío el espacio de las filas y ponemos solo el de la columna, nos va a devolver la columna completa. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una estación meteorológica donde alguna de las columnas fuera temperatura máxima, mínima, media, precipitación, velocidad del viento y así, por ejemplo, si es que le pedimos la de columna 3, que pudiera ser temperatura, nos va a devolver un vector que contenga todos los valores de la serie. Lo mismo con las filas. Y lo mismo con el signo menos. O sea, por ejemplo, podemos pedirle la fila número 2, pero que no considere o que no nos devuelva la columna 1. O sea, 5 y 7. Ya, y aquí aparecen dos funciones nuevas que son cbind y rbind, que en el fondo que va a pegar, ya sea por las columnas o por filas. Entonces este objeto unión, ¿qué es lo que está haciendo? Está uniendo por columnas las diferentes variables que habíamos creado el práctico anterior, que son X, y las variables Facebook y LinkedIn. Entonces ahora tenemos una matriz que se creó a partir de estos diferentes vectores, y ahí se ve, o sea, la columna X, Y, Facebook, LinkedIn y y las filas. Lo mismo, pero hacia el otro lado, o sea, en vez de pegarlo por las columnas, lo pegamos por las filas, entonces es hacia el otro lado. O sea, hacia las filas. ¿Me siguen? ¿No han surgido dudas todavía? Quizá un comentario, escucha, no sé, como para complementar, pero usualmente en R para cuando vengan más adelante hagan análisis, qué sé yo, de regresión y cosas más de modelos simples, la estructura que conserva la primera unión, el cPIN, ordenada por columna, es como la más común, ¿no es cierto? Ahí uno pone las variables, eso también es un tema, un detalle, pero es bien importante. Me acuerdo cuando partía trabajando, los muchachos que trabajaban con Excel me mandaban trabajar los datos al revés, como que ponían las variables hacia abajo, las observaciones hacia el otro lado, hacia las columnas, ¿cierto? Las columnas eran las observaciones y las variables eran las filas. Y eso es un error garrafal en programación. Siempre en general para modelos uno debe poner las variables, ¿no es cierto?, como columnas y las observaciones como filas. Así como una ley del dedo pulgar, como dicen los griegos. Claro. Claro, entonces, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, siguiendo con el ejemplo de una estación meteorológica y a lo mejor no necesitábamos los datos de temperatura, no se los pusimos, pero después los necesitamos, entonces usamos la función cbind para pegarle esta nueva columna, que es lo que dice el profe, o por ejemplo, si en nuestro modelo estamos relacionando largo de ramillas con rendimiento o con número de frutos, uno las podría ir agregando con esta función cbind en la medida que vayamos teniendo los datos. Ahora, si es que tenemos una nueva lectura, o sea, por ejemplo, fuimos a terreno y medimos todas las variables de interés, la ramilla, el número de frutos, y etcétera, etcétera, ahí lo tendríamos que pegar con rbind, porque le estamos agregando como un nuevo individuo o un nuevo ítem a nuestra tabla maestra o matriz. Una nueva observación. Claro. Ya. Y ahora aparece un nuevo tipo de variable, que son los factores. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un factor? En términos como... Creo que va más allá de lo informático, es el concepto. ¿No? Yo no sé, una pregunta, muchachos, ojalá que respondan, pero ¿han trabajado antes con datos, haciendo estadística? Yo no sé si han tenido, no sé qué background de estadística tienen, es una buena pregunta.
Todos han hecho estadística, alguna estadística, ¿no? Dígame, al que sea el dedo para arriba. En general Sí, usábamos sí, se está Infostat. trabajando. Infostat, dice Andrés, ¿ya? Y han tenido una estadística, ¿no? Claro. 2. Dos. ¿Y todo con Infostat? ¿No han visto R todavía? ¿Ninguna No, oportunidad? todo con Infostat. Pero son solo 2 en la carrera. Sí, sí, no, lo que pasa es que el Américo está empezando a enseñar con R ahora en los últimos años, no sé. Nadie ha visto R, ¿no? Yo tampoco. ¿Tú Pero viste la en mi Católica? universidad, Sí, estadística lo hacemos con R. Y otros ya, ramos también. Ujú. ya. O sea, todas estas cosas son como un repaso de varias y por refuerzan Claro. cosas que ya sabía. Ya. Pero igual siempre hay detalles chicos que uno no sabe. Pero Sí, pues no, sí, todo es infinito, efectivamente. Sí. Siempre es bueno repasar. Ya. El tipo de objeto factor es una serie de valores, como lo puede ser, por ejemplo, el objeto fact, que son solo números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o pueden ser, por ejemplo, estados como regiones, y al ser factor nos permite saber esta información, los levels o niveles, y que es que independiente del número que haya de cada uno, funcionan como objetos categóricos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos variedades de diferentes especies y fueran del tipo factor, al pedirle a R que nos devuelva los niveles, nos va a decir solamente las diferentes variedades o clases que hay. Y esto es súper importante al trabajar con variables del tipo como categóricas. Claro, de hecho, cuando ustedes eh, quieren hacer algún modelo o algo que junte datos categóricos, como, no sé, pues, calidad alta, baja, media, no sé si se recuerdan sus clases de estadística, pero no es cuando uno trabaja datos continuos y datos categóricos, incluso los primeros, que son 1, 2, 3, 4, son datos discretos, si fijan, son datos continuos. No se pueden llegar y juntar, pues, ¿ya? Hay que, o sea, los lenguajes estadísticos, o en este caso de programación, para que reconozcan que un objeto, o sea, para que el computador básicamente reconozca que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son clases o categorías, o el ACT, NCW, NT son clases, hay que aplicar esta función que dice as factor, o sea, hay que decirle que son factores, hay que hacerlo, porque si uno podría eventualmente hacer una correlación y poner el valor, el vector fact directo, y puede que salga una correlación bacán, funciona, apretar el botón y funciona, pero estadísticamente no es correcto, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que declararlo como un factor, estos variables factoriales, esto hay que hacerlo. Funciona yo quería agregar algo que también para graficar es fundamental que estén definidos también. como factores, porque a veces como que no reconoce el gráfico y te corta como la línea o separa en grupos. Claro. Claro, lo mismo. Bueno, para que el computador sepa que son factores, hay que declararle que son Sí. factores, y eso se hace de esta manera que estamos mostrando aquí. O sea, como por ejemplo dice Andrés, después vamos a ver funciones en las que si es que el objeto no es un factor, va a devolver o un gráfico que es erróneo o derechamente va a dar un error. O por ejemplo, si es que alguien ya se empezó a leer la lectura del próximo control, ahí los autores, o sea, en realidad los productos que presentan, hay dos que son máscaras, una de cultivos, o sea, una que dice si es cultivo o no, y otra que dice qué cultivos son. Y eso para efectos de graficarlo, claro, ahí sería como factores. O sea, no sé, maíz, cebada, frutal, o no sé, ciruelo, no frutal. Y así. Y eso. Seguimos. Entonces. Ya. Profesor, una pregunta. Por supuesto, dale, diga. Sí, ya que Lucas tocó el tema del artículo, tenía la pregunta, ¿máscara es equivalente a capa en este contexto del artículo o son distintas? ¿Respondes tú o...?
No sé, es que no escuché, sorry, no escuché la pregunta. Ya. Si es que máscara es igual a capa. ¿Pero a qué capa? ¿Una capa, No, una una capa capa de...? raster, digamos. Y una layer, Ajá. una capa que ocupan en el proyecto, o es algo distinto. Eso me quedó la Ya. confusión. Sí, una máscara es una banda o una capa que va a enmascarar algo. O sea, por ejemplo, ahí supongo que te refieres a la máscara de cultivos, que en el fondo es una capa que va a tener valores verdadero y falso, o 0 y 1, o algo que te permita discriminar entre algo que tú estás buscando y algo que no es eso. Entonces, por ejemplo, tienes la máscara de cultivos, entonces es una capa que te va a decir todo esto es cultivo, independiente del cultivo, y todo esto no es cultivo. Eso es una máscara. O una máscara, no sé, a mí no me interesa estudiar la ciudad, entonces todos los valores que representen ciudades los saco de mi análisis para que no hagan ruido en la estadística. Gracias, ya me quedó más Sí. claro. Igual, de todas maneras, ese tema como específico del paper lo vamos a discutir cuando veamos el paper. Que la otra semana, o sea, la próxima clase, que no es la otra semana, en 2 semanas. Que la otra semana es receso. Ahí vamos a resolver. La idea es que todas esas dudas las conversemos ahí también. Ya. Ahora aparece un nuevo objeto que son las listas. ¿Y qué es la lista? Es un tipo de objeto que nos permite almacenar algo así como en cajas, en realidad es en la memoria, objetos de diferentes clases. Entonces, por ejemplo, en este caso, nuestra lista list, guardamos en el espacio 1 de la lista el vector X, en el espacio 2, la matriz mat, y en el slot 3, el objeto factorial o factor, fac. Y eso, las listas nos permiten hacer esto, que es guardar diferentes tipos de variables en un mismo objeto. Después vamos a volver sobre las listas, pero por mientras para pasar a otro nuevo tipo de objeto, y este es en realidad lo que más se usa, que es el data frame. Lo que más, es una matriz, pero puede contener distintos tipos de datos. Esa es la diferencia. En la matriz uno pone un solo tipo de datos sí o sí. En cambio, en el data frame podemos tener, por ejemplo, una columna fecha que va a ser de tipo fecha, una variable temperatura que puede ser de tipo numérico o float, que vamos a ver después, y así. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo, no sé, de ir a terreno a mostrar variables de plantas, podemos tener nuestra columna individuo, que va a tener una clase, la variable largo de ramilla, que va a tener unidades de distancia, y así. Y que pueden tener ser de diferente clase. ¿Cómo creamos un data frame? Con la función data frame. O lo otro que podemos hacer es una matriz, transformarla en data frame con la función asDataFrame. Ya. Y ahí dio un error. ¿Alguien se le ocurre por qué sale ese error? Fíjense en lo que se hizo como ejercicio. Cuando ustedes les dicen haz algo, haz factor, haz data frame, es que les dicen que el objeto que está contenido dentro de los paréntesis se quiere asignar o se quiere transformar a un data frame en este caso, o podría ser un factor en el caso anterior. La pregunta es, acá sale un error, que es algo que van a encontrarse frecuentemente en R, y les dice el error. ¿Alguien se le ocurre por qué apareció ese error? Era normal, en parte del ejercicio que hay un error de todo. No fue como el de Nantes que se cayó. Ese fue improvisado. Porque no se le asignó el número de filas y de columnas, ¿no? Sí. ¿No? O Claro, sea, no reconoce el número de fila y columna. ¿Ya? Porque no se le asignó, ¿no? Es que, claro, sí, pero es que no necesariamente, no siempre hay que asignar. Pero
yo creo que la respuesta es cuando ustedes miran. ¿Alguien más tiene alguna otra? O sea, sí, lo que dijo Tomás es verdad, ¿no? El modelo no pudo asignar fila de columna, eso es la realidad. Pero a alguien más se le ocurre otra causa, además de esa, que esa es como una consecuencia de por qué generó un error. Pero antes hay algo de eso, ¿no? Algo antes que esto. Cuando ustedes revisan la estructura del objeto list, ¿no es cierto? Es un objeto de clase, claro, de clase Lista. lista, ¿no es cierto? De hecho, ustedes lo pueden ver ahí cuando, bueno, ahí lo está haciendo Lucas con la función str o structure. Dice que una lista con tres cosas distintas y que tienen distintas dimensiones. ¿Ya? Entonces, claro, no va a poder construir una matriz regular si hay tres objetos que son completamente distintos dentro del objeto que ustedes están pidiéndole que lo transforme. No sé si me explico ahí. De hecho, bueno, ahí se ve bien la estructura, pero quizás más simple aún, Lucas, poner list en el terminal. Y ahí ustedes ven los objetos que estamos tratando de ocultar. Por ejemplo, list tiene tres cosas. Tiene un vector de una forma, tiene una matriz, tiene un arreglo factorial, de factores, ¿no es cierto?, tipo vector. Entonces, si ustedes le piden que genere una matriz, un data frame, una tabla, con cosas que tienen dimensiones distintas, no va a calzar, ¿ya? Ese es como el clásico error, como bien de concepto de R, que hay que entender que los computadores ven todo en vectores y en matrices del mismo tamaño. Y es lo que uno hace con imágenes después. Entonces, por eso dio el error. Hay que ¿Se ser entendió? súper como riguroso en ese sentido. Todo tiene que calzar, o sea, Hay que ser cuadrado, hay que como ser un verdadero cuadrado. ingeniero. O sea, en el fondo, la gracia del lenguaje de programación es que estamos ordenando o sea, dándole instrucciones a un computador, entonces tienen que ser reglas que no pueda interpretar de otra forma, solamente tienen una interpretación, y por eso cuando uno no se trata de hacer una matriz o un data frame que no calzan, te va a devolver un error. Ya. Entonces, con eso en mente, creamos nuestro data frame de f, que ahora no da error, porque, o sea, bueno, antes de eso, la función data frame va a generar un data frame con los objetos que le demos. Si se fijan, este vector c es del 1 al 4, este vector c tiene 4 objetos, este vector c tiene 4 objetos, y este también. Entonces no nos da error. Y si lo ejecutamos, nos muestra nuestro data frame. Pero para que se vea más ordenado, le podemos poner nombre a las columnas. ¿Cómo? Con la función names, cuyo principal parámetro es el data frame que le queremos cambiar los nombres a las columnas, y con el vector, en este caso, o sea, y con un vector le asignamos los diferentes nombres a las columnas. Entonces ahora vemos que tiene una columna ID, otra logic, que tiene valores verdadero y falso, character, que en este caso es alto, medio y bajo, que podría ser, no sé, rendimiento o vigor, por ejemplo, hablando como de plantas, y numeric, que podría ser un valor de alguna variable. Claro, no sé si se viene la sutil diferencia. Antes estábamos diciendo que al objeto list lo reconociera como un data frame, al hacerle as data frame. En esta segunda parte no hicimos eso, lo que hicimos fue crear un data frame. Y lo que hay dentro de ese data frame es lo que salen ahí, pues esta concatenación de cuatro objetos, ¿no es cierto? De 1 a 2, 3, 4, el TFC, alto, medio, bajo y no valores numéricos. Y ahí, como los cuatro tienen las mismas dimensiones, pudo quedar el data frame sin problema, pero si nosotros, no sé, igual uno podría hacer el ejercicio de agregarle quizás un número, te va a dar un error. O sea, hazlo, Lucas, para que vean, aquí en el 5 quizás, o ahí. ¿Se fijan? Hay un error, porque, sí, ahí hay un error, porque efectivamente hay no es cuadra, por cierto, son más de 4 números en uno de los vectores que estábamos creando en el data frame. ¿Ya? Eso un poco para que lo tengan ahí en la cabeza. Sí. Una consulta, ¿Sí? Bien. pero si yo le pongo a todos 5, ¿estaría bien? ¿Funcionaría?
¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, ya, ya. Hay que Ya, O ya. saber... 6 o 7, pero tienen que Ah, ya, ser del pero mismo tiene que tamaño. calzar todos con Sí, todos, ¿no? sí. Tú Claro, porque aquí, es una o matriz sea, que tú estás armando una matriz, un Ya, cuadradito. claro, estoy al final armando columna y fila. claro. Y Claro, esto, o sea, como una aquí estamos, estructura de data frame. estamos para fines pedagógicos, creando un objeto que es pequeño, por ejemplo, y tiene 4 valores para que se pueda ir viendo, pero en realidad lo práctico es que uno puede usar funciones dentro de funciones. Entonces, uno podría crear un data frame que tú estás llamando no a un objeto C, que le pusiste un 2, 3, 4, sino a una lista que A un viene, o Excel. sea, a un Excel, por ejemplo, claro, que tu columna Mm, representa los valores que toma un sensor puesto debajo de una planta, por ejemplo, o un sensor de humedad de suelo, por ejemplo. Entonces, claro, tú aquí no vas a escribir C y todos los valores de 600 días, sino que le vas a poner claro. un valor que viene del que te fuiste a sacar del sensor en terreno. ¿Sabes qué? ¿Se Lucas estaba entiende? pensando que para el próximo práctico, yo sé que, oye, hay ganas de hacer estas cosas, pero quizá algo no tan complicado y que podemos ver rápido, es hacer esto que estás diciendo, es una buena idea, no lo había hecho antes, creo que sí, pero no así. Que básicamente que traigamos unos datos que se recogen de un sensor, el sensor de humedad nosotros tenemos, y mostrar un ejercicio, un código de los simples que tenéis, Lucas, Pero con los que otros datos. permiten sacar los datos que salen del sensor, ¿no es cierto?, del puerto, ¿no es cierto?, y cómo lo podemos transformar a partir de R en una serie de tiempo de humedad y cosas de ese estilo. Creo que puede ser unos 20 minutos que vamos a perder, pero creo que pueden ser súper útiles como práctico al final. A ustedes. No sé qué Sí. dicen muchachos, pero yo sé que quieren aprender a trabajar con imágenes satelitales y todo eso, pero yo creo que realmente ya trabajar con datos numéricos así continuos ya es harto, digamos, con esto. Y las posibilidades son gigantes. Por ahí lo vamos a ir viendo. Sí, claro, y yo trato de ir diciéndole ejemplos para que, como que después, o sea, escalen qué significa esto de un data frame con, claro, tiene 4 objetos, pero en realidad pueden ser N, millones, miles, y así. Ya. Lo mismo, ¿cómo acceder a los objetos, a las columnas del data frame? Ahora aparece un nuevo operador, digamos, que es el signo peso. ¿Qué es lo que nos permite? Nos devuelve una columna del objeto df. Entonces, si corremos nuestro objeto df solo, sabemos que tiene estas 4 columnas, id, logic, character y numeric. Entonces, con el objeto peso, nos va a devolver alguna de las diferentes columnas. Por ejemplo, logic. Lo mismo que antes, los corchetes dobles nos permiten acceder al data frame. Si le ponemos solo un 1, nos va a devolver la columna 1. Lo mismo que antes, es filas y columnas. Si ponemos una coma, dejamos vacío el espacio filas, nos va a devolver la columna 1. En el fondo, hacer esto es lo mismo que hacer esto. Al revés, si le pedimos la fila 1, pero las columnas las dejamos vacías, nos va a devolver la fila 1. Entonces, por ejemplo, queremos el individuo 100, le pedimos el 100 y nos va a devolver todas sus características. Ahora, si queremos, por ejemplo, el objeto que está en la fila 1 y en la columna 3, o sea, del que tiene ID 1, queremos que nos devuelva su character, usamos el 1,3. Claro, quizá ahí les voy a comentar algo, pucha, es que tengan ganas de hablar harto, dame un segundo, Luca, ahí. Sí, dale, no. Si tú haces df y le pones, digamos, entre corchete, coma, 2, ¿no es cierto? Lo voy a hacer ahí, Luca, en el segundo ejemplo. No, en el segundo. En esto. No, en la segunda, pues en el segundo hay coma 1, ponle coma 2. ¿Se fijan? Ahí aparece true, false, false, true. Y si ustedes hacen el df logic, les da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué quiero comentar esto? Un poco para que sepa, bueno, no sé si hay alguien más informado, pero para los que trabajan, yo aprendí a programar en MATLAB, ¿ya? Y en ese tipo de lenguaje, y lo que recuerdo, ya no lo uso, era que en otros lenguajes uno tenía que ser más crítico, que sería ocupar esto que estamos hablando del corchete y decirle ya la segunda columna con el coma, etc.
Eso es como bien transversal a muchos lenguajes de programación. Pero R en particular tiene esta gracia de asignar a través del dólar, o peso, le dicen, yo creo que es un dólar eso, no sé si pesos dólares, son dos parece. Bueno, a través del dólar, de asignar y de obtener un objeto a partir del nombre de la columna. Y eso es bien interesante, o sea, lo hace más intuitivo, lo hace un poquito más humano, entre comillas, porque no solo estáis viendo números, sino que estáis viendo, voy a manipular un objeto, en este caso tenía una matriz, estamos manipulando una columna dentro de la matriz, la columna 2, ¿ya? Entonces estamos creando un objeto nuevo, que es un subconjunto del data frame completo, ¿ya? A partir del nombre de la columna, lo que lo hace un poquito más, entre comillas, humano. A mí me gusta harto eso a través de la función dólar. Yo lo ocupo harto. Eso, dale nomás con el numeric. Hay una mezcla de cosas, pues el numeric está haciendo las dos cosas. Acá el signo dólar nos está devolviendo entonces la columna numeric, pero el objeto 1. O sea, en el fondo le estamos pidiendo, o sea, no en el fondo, le estamos pidiendo el objeto 1 de la columna numeric. Ahora, si usamos los dos puntos, le estamos pidiendo que nos dé los objetos del 1 al 3. O sea, el 1, el 2 y el 3. Ese tipo de cosas cambian entre lenguajes de programación, como para complementar lo que decía el profe, de repente hay sintaxis diferente, no sé, Python, por ejemplo, no parte del 1, sino que parte del 0 y cosas así, pero para fines prácticos saber Python o R es muy similar, porque tienen esa característica que dice el profe, y es que está como más alejado de la máquina, que digamos, entonces es más amigable con el usuario, como por ejemplo que podamos acceder a las columnas con estas funciones a partir del nombre. O sea, ahí de pronto sale la pregunta como que, ¿qué lenguaje de programación usar? Y en realidad la respuesta es cualquiera, en la medida que... Claro, depende del usuario. Yo generalmente para nosotros que hacemos ciencia aplicada y trabajamos en la agronomía, R o Python andan, o incluso MATLAB andan bien. Son lenguajes interpretados, que se llaman. ¿Ya? Después, cuando uno ya quiere desarrollar funciones y cosas como más de fondo, crear maneras en que el computador interpreta las cosas, que a veces se requiere, pero eso en general lo ven más los ingenieros civiles, ahí se ocupan otros lenguajes más primitivos como C, C++, ese tipo de Fortran, que son lenguajes un poco ¿cómo más de decirlo? máquina, que se llaman. Más de máquina, claro, más sintáxico, y hay que decirle todo, no hay función. Ya. Y ahora, bueno, ya hemos visto algunas de estas funciones, como str, que nos devuelve la estructura de un objeto, pero brevemente vamos a repetirla. La clase, o sea, class, nos devuelve la clase del objeto, que por ejemplo en el caso de x es numeric. ¿Qué es que sea numeric? Que es un número que puede tener decimal. Quédense con eso, porque después van a aparecer otro tipo de objeto, que también es un número, pero no tiene decimales. No es lo mismo decir 1,0 que 1 para el computador, en términos de almacenamiento, de la memoria que usa. Espérate, quizás antes, Luca, claro, ahí está X, en el terminal abajo, no sé si están viendo, ahí está el objeto X que estamos viendo cómo está compuesto, a partir de estas funciones class, mode, length. ¿Ya? El objeto X está acá abajo, 10 es ese que dice, es un vector que dice 10,4, 5, 6, 3, 1. ¿Ya? Dale, y la clase es numérico, sí. Vale, el mod. Bien. También es numérico. También numérico. Length nos va a devolver el número de objetos que tiene nuestro vector. 7. X, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con esto podrían saber, por ejemplo, el número de lecturas que tenía su sensor. Length de la variable T de la estación, y si tiene 600, es que midieron 600 veces, por ejemplo. Sí, el length se ocupa harto, en realidad.
Ya, type of nos devolvió este doble. Y eso lo que nos está diciendo es que tiene el coma algo. A ver si es que, por ejemplo, si pongo type of... De fact. No sé qué te va a decir ahí. También lo mismo. Ah, ya. Bueno, ahí lo que hice fue apretar F1 y nos entrega la información de la función. ¿Y qué es lo que hace esta función? Nos devuelve el tipo de... cómo está almacenado en la memoria el objeto. O sea, a fines prácticos no se usa mucho la función, pero para que la conozcan. Names nos devuelve los nombres de las columnas. Como el vector X no tiene, nos devuelve null. En cambio, df, ¿se acuerdan que le habíamos puesto ID, logic, character y numeric? La dimensión nos devuelve el número de filas y columnas de un objeto. Claro, pero si el objeto es vectorial, como el X, Sí. es nulo. Las dimensiones están referidas a una matriz, en realidad. Por eso ahí te funciona a ti con el DF, que es una matriz, o un data frame. Sí. Dim names, también los nombres. Y str ya vimos antes que es la estructura. ¿Qué es lo que nos dice o sea, la salida de la función? Que es de tipo numérico, que tiene 7 objetos o valores, y los valores. Entonces, por ejemplo, la estructura de X es así. Pero la de DF nos dice que es un data frame, que tiene 4 objetos de 4 variables, y nos especifica cada una. Entonces, ID es numérico, logic es logical, o sea, que es true o false, o 0 y 1, y es como lo que preguntaba, creo que Roger, si no me equivoco, de la máscara. Mario, perdón. Eso es del tipo lógico. O sea, es un objeto que tiene ceros y 1. Siendo 0 no es lo que quiero o no es lo que busco, y 1 es lo que quiero enmascarar. Yo creo que de esas funciones las más utilizadas es el length y el STR, el structure. Siempre es bueno mirar cuando tengan un objeto, cuando estén programando el STR, para saber lo que tienen metido en lo que están tratando de apuntar, para pillar errores. Yo siempre lo uso. Claro, de pronto como lo que hablábamos antes, que una función necesita que sea de un tipo, por ejemplo factor, y nos está dando un error y no sabemos qué pasa, vemos la estructura del objeto y, no era factor. Entonces ahí uno lo transforma a factor y ya soluciona el error. Ya, tipos de datos en R. Ahora hemos estado hablando de los diferentes tipos, pero aquí un poco más ordenado. Están los valores lógicos, que son true o false, o verdadero y falso, que pueden ser representados ya sea con la T o true. Se puede escribir de las dos formas. En el fondo, si es que hay una T sola, o sea, T mayúscula, o un true, R está interpretando ese objeto como verdadero. Y ahí vemos que es lógico, logical. Bueno, y imagino que se pueden imaginar para qué ocupar un objeto de tipo lógico, ¿no es cierto? Cuando tengan, por ejemplo, un criterio de decisión que ustedes le quieran, que quieran establecer, necesitan crear un objeto lógico. De verdadero o falso, no sé, pues, ¿está podrida o no está podrida la fruta? Ahí tienen un indicador lógico. Y para crearlo, y para que en formato informático, es la forma, digamos, la manera en que los computadores van a reconocer esa orden mental que uno tiene, que puede ser de una observación cualitativa. Claro. Siguiendo con el ejemplo del profe, podría ser, por ejemplo, no sé, si uno pusiera una cámara en una cinta que va viendo las diferentes frutas que pasan, y ven que, o sea, y evalúa esto en una fracción de segundo,
Entonces el programa te devuelve si está podrida o no. Las que digan verdadero, les podría pegar para que se salieran de la banda, por inventar algo, como un ejemplo. Y para programar esa orden habría que usar ese comando, para que el computador logre hacer esa misión. Claro. Ya. El tipo numeric representa números que pueden ser escritos, no sé, 5049 o menos 0,34, o algunos objetos que están reservados para valores, como por ejemplo es pi. Si uno escribe pi, R te devuelve 3,141593. Y son de tipo numeric. Ya. Y este es el objeto que les había mencionado antes, que es el entero, integer, que es un número sin decimales. Entonces, si le pedimos la clase al objeto E, nos va a decir entero. ¿Cuál es la diferencia con el que sí tiene decimales? O sea, para el computador usa menos memoria al almacenar estos valores enteros. Entonces, si es que uno quisiera ser realmente eficiente al escribir un código, debería tener cuidado con esas cosas, por ejemplo. Y el otro objeto son los characters, o no sé si carácter es la traducción, pero son variables que son de texto. O sea, uno, por ejemplo, no podría... claro, no se podría generar una regresión lineal entre un objeto continuo y uno de tipo texto o character, porque obviamente no tiene sentido si tengo una variable que se llame, en este caso, hola, o aqueron, con un valor numérico. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, la columna que represente los vigores alto, medio y bajo, o la variedad o la especie, sería de este tipo. Y así como pi, que es una variable reservada para un objeto, o sea, para un valor, también existen otro tipo de expresiones que están reservadas, que son el LNA, LNAN, inf y null. ¿Y qué significan? Que not available es NA, que es como no data o no número, que es distinto de cero. O sea, si ustedes en su serie de tiempo de temperatura, por ejemplo, tienen un NA, no es lo mismo que un cero. Un NA es que el sensor no midió, por ejemplo. O sea, no sabemos lo que pasó en ese instante. No es que tenga algún valor dado. Sí, bueno, dale nomás. Bueno, sí, quizás comentarlo el LNA es como bien típico de los formatos informáticos y es clave el LNA porque cuando usted, por ejemplo, hacen una regresión, no sé, pues comparan una serie de datos y tienen NA que no coinciden, que es muy frecuente, si no le introducen al computador que haga ese cálculo considerando que existen los NA, les puede quedar la embarrada, o sea, además que no lo va a hacer. O peor aún, lo peor yo creo que no es cuando aparece el error. Para mí lo peor es cuando hace el ejercicio con un error metido adentro y te genera un resultado erróneo. Ese es lo más peligroso de la programación. Por eso hay que entender bien cómo están ordenados los datos y este tipo de cosas. Ajá. Claro, o sea, en el flujo de trabajo de escribir un código o de usarlo, como que es súper normal que aparezcan errores. O sea, si es que alguien no tiene nada de experiencia con lenguajes de programación, o sea, les van a aparecer miles de errores y es lo más normal y uno tiene que googlearlos y resolverlos nomás. En realidad, algo más peor es lo que dice el profe, y es que uno no se dé cuenta de que pasó algo, que el computador lo logró interpretar, pero en realidad es un error. O sea, uno puede escribir mal y el computador entender algo y lo va a hacer. Entonces, que puede pasar de largo en tu flujo de trabajo y no darte cuenta y al final ves tu modelo o lo que estés haciendo y te dice algo nada que ver. Por lo que hay que también, claro, tener cuidado con esas cosas. O sea, se agradece que existan estos objetos NA o que salgan los errores. En realidad eso es bueno, no consideren que salga un error es malo o que está mal o frustrarse también, no sé, como es normal. Eso que comento es lo más frecuente que me toca como profe. Uno ya sabe
mira una correlación, algo, y ve al tiro donde hay un problema por año, pero es lo más difícil y súper frecuente. Entonces, por eso les digo que, bueno, quizás hay que verlo con ejemplos. Yo creo que más adelante vamos a tratar de Sí, crear algún ejemplo sí, donde se vea eso. así es. Pero es muy frecuente. Ya. Y ahí terminamos con lo de aspectos generales. Y ahora vamos a pasar a algo un poquito más práctico, que es ver una serie de tiempo de evapotranspiración de una estación meteorológica. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado viendo. Si no, para seguir. Ya. Voy a continuar. Primero que todo, cuando queremos trabajar con algún dato, y es lo que le decía a Len antes, que de pronto no vamos a nosotros crear un super vector o sea, un vector muy largo con los valores de temperatura que estemos viendo, sino que vamos a cargar objetos que pueden estar en archivos de texto, en archivos .csv, que son un formato de texto, en Excel, o en lo que sea en realidad, en una imagen, o así. Entonces tenemos que decirle a R dónde están guardados nuestros objetos o dónde vamos a trabajar en el computador. Y eso lo hace la función setwd, que es set working directory, como informarle cuál es nuestro directorio de trabajo. Y eso obviamente va a ser diferente para cada uno de los que estamos aquí, ya que los directorios son distintos. Entonces, no sé si ahí siguen viendo R o ven mi carpeta. La Que ve carpeta la vemos. carpeta. Ya. Entonces tienen que ir a donde guardaron los objetos que descargaron del práctico, donde está el script, y copiar el directorio. Al ejercicio, para que Sí. lo vean. Todo lo tienen que hacer, si no, no Sí, va a sí, funcionar. tienen que hacer esto. Porque si no, después, con lo mismo que hablábamos antes de los corchetes y esas cosas de cómo acceder a los objetos, R no va a entender dónde están nuestras tablas y va a dar errores. Sí. Entonces ya. O sea, aquí vamos a trabajar, o aquí están almacenados nuestros datos de entrada, copiamos nuestro directorio o ruta y la pegamos dentro de la función. Y tiene que ir entre comillas, perdón, ya sean simples o dobles, eso da lo mismo, solo hay que ser consistente. Ya que esta función lee todo este texto o string o character. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando antes? Porque si no, va a pensar que es una variable, o sea, que es, por ejemplo, un número o otro tipo de dato, y se va a confundir, digamos, o equivocar. Y aquí hay un detalle, y es que Windows, al menos, escribe los directorios con los backslash, estas cositas hacia el otro lado, el Los slash. slash hay que darlos vuelta a vuelta. backslash. Todos. Sí. Ese es como lo único tedioso que hay que hacer Es un detalle, pero es como R entiende así el directorio, con el slash hacia el otro lado. Pueden hacer eso o hacer esto también. Que todos sean doble hacia el otro lado. Las dos cosas funcionan. Eso es lo mismo. A mí me gustaría agregar algo, ¿Ya? quizá a alguien le pueda servir. A mí me enseñaron cargar los documentos poniendo después del C y el slash, uno aprieta esas flechitas que creo que se llaman tab, y ahí uno ¿Ya? puede elegir como las carpetas que le van saliendo. Por ejemplo, uno pone después del user, tú vas poniendo tab Así. y vais poniendo, claro, y vais eligiendo qué carpeta tiene. Entonces podéis partir desde mucho antes, ahí estáis partiendo ya en el práctico Sí. 1 y después pusiste parte 2. Pero podéis Ah, partir desde user y vais a poner tu usuario, claro. Mira, yo no cachaba eso. Gracias, está Sí, bacán. eso es bien nuevo. Sí.
Y sirve para todas las funciones también. Por ejemplo, si es que uno quiere poner una función, uno pone tab y te va a elegir como Los qué columna parámetros. quieres meter a la función o todo ese tipo de cosas. Bacán. Gracias, Alen. Eso estuvo bueno. Pero, claro, en el fondo lo que tenemos que lograr es tener nuestro directorio para que R sepa dónde estamos trabajando. Entonces, si corremos esa función, ahora vemos aquí, en esta línea, cuál es nuestro directorio de trabajo. Y la función getWD, get working directory, solo lo que nos hace es, nos devuelve la ruta en la que estamos. Ya. Ahora vamos a cargar un objeto, que es el objeto predios, que está en un txt. ¿Y qué es lo que tiene este objeto? Como habíamos visto antes en los data frames o en las matrices, una columna ID, X, Y, que representan las coordenadas. Datos 1 y 2, que son datos numéricos que pueden ser dos variables. Y la clase, que puede ser medio, alto y así. Ahí se ve. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con la función readTable. ¿Qué es lo que hace? Toma un objeto, en este caso .txt, que es un texto, como primer parámetro, y el segundo que es header, que es en el fondo el encabezado. Si es que es true, ¿se acuerdan de los valores logical? Va a considerar la primera fila del archivo como nombres de las columnas. Ahora, si le ponemos F o false, no hizo eso, y la primera fila corresponde a los nombres. Eso es un error. Después, o sea, si es que hacen eso y siguen avanzando, se van a dar cuenta que los gráficos les van a dar cualquier cosa, o incluso va a dar errores. Ya. Bueno, así como han visto que yo lo que hago es marco el objeto y pongo run o control enter, o control R, depende de su computador, se ejecuta. Pero también lo que podemos hacer es escribir el nombre del objeto y ejecutar. Y ahí se van ejecutando en la consola. Pero también existen otras formas de ver los datos, como puede ser la función view, con B mayúscula, B corta mayúscula. Lo que nos hace es abrir una pestaña con todos los datos. Solamente es otra forma de verlos que de pronto es más cómoda para buscar alguna cosa o más ordenada. Como hemos visto antes, la función class es un data frame, la estructura, uno de los objetos. Eso no voy a entrar en detalle porque ya lo vimos, pero aquí aparece una nueva función que es plot. Y lo que hace es graficar. Si uno solamente usa el parámetro, el primer parámetro de la función, nos va a devolver este tipo de gráfico que hace la correlación entre, o sea, ¿sí? Grafica cada una de las variables contra cada una de las otras variables. Entonces, por ejemplo, si vemos ID y X, no nos va a decir mucho, ya que no tienen sentido, no hay relación. Es un gráfico de dispersión, en realidad, un scatter plot. Claro. Lo que muestra, porque no calcula una correlación. Sí, simplemente muestra una nube de puntos. Ajá. Entonces, si ven, por ejemplo, al ver datos 1 y 2, los datos 1 son estos numéricos, y los datos 2 son lógicos, o sea, true o false. Entonces, ven por ejemplo, que se juntan en dos columnas, y es, claro, los datos 2, uno me está diciendo 0 o false, y 1 y true, y todos los datos del 1. Por eso se ven este tipo como de comportamiento. O de la clase 3, que son categóricos, medio, alto y bajo, y medio, bajo, y así. Claro, también se ven. Yo creo que es bajo, medio, bajo, medio, alto, y así. Ahora vamos a cargar otro objeto, que es, le pusimos meteo. Uno podría ponerle cualquier nombre a los objetos, A, B, no sé, AB. Pero obviamente es recomendable ponerle nombres que sean
como que aludan a lo que estamos guardando en el objeto, ya que ustedes mismos lo van a leer en el futuro, sus códigos, o otra persona, entonces se agradece que sea ordenado y que permita como una lectura de humano. Al computador le da lo mismo que este se llame Meteo o se llame A. ¿Y qué es Meteo? En vez de hacer esto de ponerlo en la consola y después subir con el mouse, lo que pueden hacer también es la función head. Y así uno puede ver los nombres de las columnas y los primeros datos, en el fondo, para ver si es que se cargó bien o si están bien los datos. Entonces, claro, tiene la primera columna fecha, que es la fecha, y una columna ET0, que es la evapotranspiración de referencia que reporta esta estación. Ahora, por ejemplo, si vemos la clase de Meteo, columna fecha, nos dice que es un factor. ¿A alguien les parece como que está bien eso? ¿A nadie ¿Que le la genera fecha sea como- un factor? ¿Qué piensan de eso? ¿Tiene una dimensión cuantitativa la fecha, según ustedes? Sí, pues, ¿no es cierto? Porque tiene está asociado a un intervalo de tiempo cuantitativamente cuantificable, valga la redundancia. Ujú. Pero como está escrito con ese formato que parece en palabras, el computador lo lee como palabras, entonces por eso lo reconoce como factor. ¿Se fijan? Entonces por eso mismo hay que decirle a través de alguna función, que es la que viene después, o sea, es straight to time, que la columna fecha en realidad representa algo que tiene una dimensión cuantitativa, que es el tiempo. Claro. ¿Ya? Y la forma en que representa esa dimensión cuantitativa temporal está ahí dada por lo que viene después, ¿no es cierto? Que son meses, días y años. Sí. Y con la zona de GMT. Eso es claro. Entonces en este objeto B es lo que decía el profe, y es que transformamos la fecha en algo que el R va a entender como una fecha. ¿Cómo hacemos eso? Con la función o sea, no sé cómo dijiste tú, strip to time. Strip to time, sí. Em, STRP time nomás. claro. Ahí obviamente también hay otras Software. formas, hay otros paquetes que derechamente pueden leer la primera columna como fecha y así. Pero esto es mejor como para ir entendiendo esos procesos que después se hacen a veces automáticamente. ¿Y qué es lo que hace esta función? Toma una columna o un vector, que en este caso es Meteo, o sea, la columna fecha de nuestro data frame Meteo, y con un formato que nosotros le estamos diciendo, o sea, en el fondo, esto de aquí es la nomenclatura de informática, digamos, de las fechas. ¿Y cómo es? Siempre el signo de porcentaje, y en este caso M es de mes, D de día, y I mayúscula de año en esta forma. O sea, como year, pero de 4 dígitos, 2014, por ejemplo. Si le pusiéramos I minúscula, Claro, ahí va. nos va a devolver el año en 1, 2, no, está bien también. Pero nos dio otro formato, no sé si se dan cuenta, que tiene el año primero. Entonces de repente también salen errores a través de eso, porque Hay un error, porque ahí cambió el año, se puso 2020. claro, ¿verdad? R, claro, y de repente uno no se da cuenta porque dice, ya, es una fecha, pero no tiene nada que ver con la fecha real. El año es el 2014, no el 2020. O sea, de alguna forma, por esta nomenclatura, R entendió que era el 2020. ¿Por qué? Habría que verlo un poco más en detalle. Ahí si ponemos ¿cómo se llama? Quizás con el punto de interrogación, para ver la estructura ¿cómo se llama? Del tiempo. No sé si viene en esto, si no hay que buscarlo en internet. A ver. ¿Qué significa el I minúscula?
El I minúscula es cuando el año está en formato de 2 dígitos. Por ejemplo, que el 2010 Dice, sea 10, claro, 11, y así. dice años sin year without century, claro. Eso. Años sin el siglo. Siempre que tengan dudas con una función, la aprietan y ponen F1, y los va a mandar aquí a la descripción de la función, por si acaso. Entonces, por ejemplo, claro, tengo dudas qué es este parámetro TZ, time zone. Entonces vengo acá, TZ, y te dice, es un character que reporta la zona horaria, que en este caso es GMT, o sea, hora global. Que para efectos de esto no importa porque no hay hora, sino que estamos viendo los diarios, pero de pronto así como escribimos así, podríamos ponerle la hora, minutos y segundos también. Si es que los datos que medimos fueron horarios, en este caso estamos viendo diarios. Ya, seguimos. Class de meteo, data frame. Meteo fecha, vimos que está mal, porque R lo interpretaba como factor. Entonces lo cambiamos a tipo fecha, porque ahora esta variable B, si vemos su clase, es POSIX, LT o XT, que representan fechas. También hay un formato date, por si acaso. Ya. Y ahora se aparece un plot que nos va a decir algo un poco más como interesante, y que es que estamos graficando la fecha con la evapotranspiración de referencia. X, Y. O sea, plot X, Y. Entonces, si lo graficamos, nos sale esto. Que uno podría ver la dinámica de la evapotranspiración, por ejemplo, en el año. Pero aquí hay un error como el que decía el profe antes, de que todo funcionó bien, no nos dio error, nos da un gráfico, pero en realidad esto no está bien. A ver si alguien se da cuenta lo que pasó. ¿A alguien le parece algo raro en el gráfico? Porque uno Bueno, a todos podría les ver... dio el gráfico, a todo esto, a todos les Sí, de salió el partida gráfico. todos están acá. La fecha es tan raro, ¿no? Sí. Como acá nosotros graficamos plot, meteo, fecha, R está tomando el objeto con de tipo factor. Igual, claro, yo me confundí primero porque dije, ya, la evapotranspiración es normal, o sea, es el comportamiento de la evapotranspiración, un mes con valores altos, que es el verano, y otra serie de meses con valores bajos, que es el invierno. Pero después, al ver las fechas que puso en el eje X, vemos que, claro, parte el 1 de enero, pero después salta al 17 de octubre, al 28 de noviembre, y así, y después se confundió. No tienen un patrón, en un año uno esperaría un patrón así, como una U o una forma de campana. Claro. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Ahí vieron que cambié este meteo fecha, claro, por el B. Y ahora, como R entendió que esto era fecha, porque en el gráfico anterior nos está poniendo en el eje X el character o el texto que tenía el vector fecha. En cambio, ahora entiende que es una fecha. Entonces, la forma de representarnos el eje X, claro, como es un año, nos da los meses. Todo eso es súper personalizable. Uno aquí le podría poner, en vez de enero, 1, en vez de marzo, 3, en vez de diciembre, 12, o en la fecha completa, 1/1/2014, y así. Pero por default, o sea, por defecto, si no hacemos nada, nos lo devuelve así. Y como era evapotranspiración, vemos que en enero y diciembre, que es verano, son valores más bien altos, y en invierno valores más bien bajos. O sea, la demanda atmosférica en invierno baja. Sí.
¿Sí? ¿Todos están aquí? ¿O alguien estaba perdido como para volver? No sé si te sigamos. Ya. Bacán que estemos todos en el mismo punto. Yo Ya. estoy un poco perdido, la verdad. ¿Ya? ¿En qué parte te perdiste? Cuando uno ponía... Espérame. Se supone que uno ponía la dirección de donde estaba el documento y después uno ponía predios donde están los datos. Ahí ¿Ya? después no me salía, a ti te salía como la tabla con los datos abajo y a mí no me sale nada. Si tú aprietas datos en tu consola abajo, ¿qué aparece? ¿Un error? Si escribes datos, ahí abajo donde va a escribir ahora Lucas. Esto. A ver, deje ver y Si aprietas datos, ¿viste cómo apretó datos él? no lo Ahí. alcanzo a ver. Ya, mira. Ahí, abajo. Tú hacer esto, que es apretar el objeto datos y correrlo, es lo mismo que escribir en la consola datos o el nombre de la variable. Enter y te debería salir la tablita maestra. Ya. ¿Te sale eso o no te sale? A ver, ahora lo voy a hacer. Dale. Y ahora sí. Ya. Entonces, si tienes, o sea, en todo caso ese no es el objeto que tiene los datos meteorológicos, sino el meteo. No, sí, claro, no es que era para ver si es que le había Sí. leído. Ah, tienes razón. Entonces, Pero es lo mismo, tienes que ejecutar el objeto meteo para ver si es que el error es que no se te cargó o no corriste la línea nomás, que en realidad eso no importa. O sea, nosotros la corrimos para ver el objeto, pero podríamos no haberlo hecho. eso, escribe meteo con la consola y ahí sale algo. Si no te sale nada, hay un problema. ¿Te salió No, algo? ahí me tiró error. Ya. Entonces yo creo que era lo que pensaba, que yo creo que el set working directory no quedó bien. ¿Le diste vuelta los slash? Sí. Ese de arriba tenéis que cambiarlo, no sé dónde guardaste Sí. tú, este es el típico error, el error más clásico en todo caso. No te preocupes. En el fondo, esto tiene que representar tu carpeta donde tienes guardado lo que bajaste de cursos del práctico. Sí, ¿Cómo? lo cambié. ¿Sí? Y le cambié lo del latch. Ya. Y a lo mejor no la ejecutaste, esta línea set working directory. Y después el get, para mirar. Sí. En el fondo, al correr el get working directory te tiene que dar esta misma ruta. ¿Te aparece eso así? Ahí ahora Con sí. A ver. ¿Y ahora le pongo de nuevo al meteo? Sí. Sí, no, tenés que correr todo de nuevo. Sí. Está todo lo del metro. Sí. No, tira error de nuevo. ¿Y qué error te da? A ver, copia el error que te dice y péganoslo en el chat para ver No si es... encontrado. Dice meteo no encontrado. Claro, es que yo creo que no está leyendo el archivo Sí. del directorio. Mira, pero hagámoslo, tengámoslo en el tiempo. Igual yo creo que le sirva a todo el mundo esto. Puede que a nadie no le haya funcionado, pero es un error bien recurrente. Que comparte, Martín, ¿puedes compartir pantalla con nosotros? Lo vemos directo. Si no te molesta. ¿Tienes que dejar No. de compartir? Okay. Sí, estoy aquí. Ahí está. No sé qué se ve ahí. Ahí está cargando todavía. No, ahí se ve todo negro. Ahí sí. Es que se usa un poco lento el computador. Sí.
Objeto meteo no encontrado. Ahí A ver, aparece. sí, baja un poco para ver el S. Table Meteo Santa Cruz. Mira, pon tu mouse en la fila 195, porque ahí está ejecutando el objeto meteo, pero dale, ahí ponle run. Y ahora de nuevo corre meteo solo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Lo que te pasó fue que estaba súper bien con el directorio, pero estás ejecutando, es como que tú hubieras puesto cualquier variable, pero no le hubieras asignado antes el valor. ¿Cachai? Todavía ya. no existía la variable meteo en tu ambiente de trabajo. ¿Cachai? Ya. O sea, Tenías que ¿entiendes declararlo. lo que pasó? Sí, sí entendí. Ya. Y mira, allá arriba, así aprovecho de comentarlo, donde pusiste el set working directory, esa ruta más larga, esa. Claro, aquí no dio ningún problema y en general no da problemas, pero ojo con poner de partida de rutas tan largas, te podría llegar a dar un problema. Y lo otro es, por ejemplo, ahí tu carpeta de agricultura de precisión tiene espacios. Ese tipo de cosas también pueden ser fuente de error a veces. En este caso no fue un problema, pero ojo con esas cosas de dejar variables con espacios y cosas así. Es mejor que no, o con acentos también. No, acento y claro, acento y espacio a evitar. Le pone Las ñes también. una línea, como la que tiene ahí en práctico 1, entre práctico y 1, un underscore. Claro. Ya. O sea, Ya, pero no ahí funcionó. evalúanlo ustedes, pero Una consulta. sí, ¿Por qué en la fila 179 le sale un punto rojo? porque él apretó al lado de la fila 179. Ahí, si apretáis el punto rojo se sale. Ay, ay. Si quieres marcar Para algo, no marcar sé, algo, claro. si Sí, vaya a hacerte un café y pusiste el punto para que no se te olvide dónde está o algo así. Cuando está programando. Vamos. Ya, me Cuando ya hay devuelve. la línea Sí, 5324, ayuda. me devuelves la pantalla por fin. Y tenéis que ahí dejar de Ya. compartir. Y sigue corriendo el código, pues, ahí en datos, view, generate el plot. Pues, mientras que... Sí. Ahí sí. Ya, ahí se ve de nuevo mi pantalla. Sí. Ya, ¿en qué estábamos? Ya, plot, cambiamos el error y pusimos B y ET0, entonces vemos el real gráfico de la evapotranspiración. Entonces, por ejemplo, no sé si todavía a alguien le parece lógico este gráfico o no, o por qué, por ejemplo, en invierno se va todo para abajo y aquí en verano hay la dispersión es mayor, por ejemplo. En primavera. En primavera, perdón. ¿Por qué cae la ET0 ahí en primavera? Muchachos, ¿alguien? Días nublados. Días nublados, exacto, que son más frecuentes en noviembre, ¿no es cierto? Como ahora mismo que está un poco nublado. Y en verano, ya enero y febrero, no hay muchos días nublados. Esto de hecho nos da una idea de que esta estación, bueno, ahí está el nombre, está en Santa Cruz, pero está en una zona mediterránea, ¿no es cierto? Donde tenemos verano prácticamente sin nubes. Claro. ¿Sí? O sea, Bueno, después viene el histograma. sí, ahora vamos a ver otros tipos de gráficos. Como es la función hist, que nos va a dar el histograma del objeto que pongamos como primer parámetro. Bueno, antes de eso, en realidad, mencionar que las funciones muchas veces tienen muchos parámetros y, por ejemplo, la función plot uno la podría modificar para que estos círculos no sean círculos, sino sean triángulos o que los valores sobre ciertos valores tengan otro color y así. O sea, de verdad, la gracia de que el lenguaje de programación sobre un programa con interfaz de usuario es esa. Algunos de ustedes son súper libres con hacer el programa como a ustedes les parezca mejor. Así que, claro, vemos primero las funciones básicas, pero son súper personalizables en ese sentido. Y bueno, eso. Ahora vamos a ver levemente eso, que es, por ejemplo, en la función ist,
nos devuelve el histograma de la evapotranspiración. A lo mejor nos parece demasiado grueso el rango de valores, o sea, está de 1 milímetro en 1 milímetro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar el parámetro breaks. Y le ponemos 50, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace eso? Aumenta el número de breaks o de columnas. Por ejemplo, acá, claro, igual se ve que hay dos distribuciones de datos, unos más bajos y otros más altos, pero podríamos hilar un poco más fino y ahí ver la distribución con mayor detalle. Ya voy a seguir con los diferentes gráficos en vez de interpretarlos todavía, pero aquí aparece otro gráfico que no sé si alguien ha visto lo que es un boxplot o si puede explicarlo. Oye, pero ya antes los gráficos de distribución, ¿todos los manejan bien? Antes, porque ahí no está la temporalidad, ¿no es cierto? Ahí nos da la frecuencia con la cual se obtuvo un valor numérico en la serie de tiempo. Y acá podemos ver que la mayoría de los días, en términos de frecuencia, ¿no es cierto?, fueron valores menores a 1 milímetro. O sea que hay hartos valores, dentro de todo, los más frecuentes son baja transpiración. Como por intervalo digamos, de distribución de frecuencia. Por eso ahí lo que hizo el Lucas, le puso el breaks de 50, no sé cuánto, 55. Si tú le pones menos breaks, ¿no es cierto?, puedes como discretizar esa información, no sé, por ejemplo, en 3 categorías, con 3 breaks. Ah, claro. A ver si lo hace con 3, no sé si lo hace con 3, parece que no. No. Muy poco. 5 fue lo mínimo. Con 5 lo mínimo. Claro. Con 5 categorías y ahí, claro, ahí se pierde toda la información al final, está todo compilado. Pero claro, hay muy pocos valores sobre 8. Ya, pues sigamos con los boxplots, nomás. Sí, no sé si alguien tiene una duda del IST. Yo lo pasé un poquito más rápido porque creo que el boxplot es más nuevo. ¿Nadie tiene una idea de lo que nos está diciendo el boxplot? ¿Se acuerdan? También como el histograma nos está mostrando como la distribución de los datos. Muestra los Oye, valores máximos, los cuartiles y la media, si no me equivoco. Ya. Sí. ¿Y la mediana? Puede ser la media o la mediana esta barrita negra central. Por defecto es la mediana. Pero sí, lo que dijiste tú muestra el primer cuartil en el boxplot, o como el bigote que le llaman. Después el 50% de los datos hasta la mediana. El tercer cuartil, el cuarto cuartil. Y si hubieran outliers, los marcaría con puntos fuera de la caja. O sea, fuera, incluso más lejos de las barras, de los bigotes, como les llaman. ¿Qué es un outlier? Son los valores que se escapan de la distribución o que quedan en realidad fuera del 95% de los datos. Eso sí tiene distribución normal. O sea, son valores que son muy anómalos en la serie o sea, en el conjunto de datos. No sé si aquí hubiéramos puesto una ET0 de 15 o de 20, a lo mejor se escaparía. Y eso puede ser ya sea un error o un día realmente excepcional. Claro, no, pero es un error. En general, o sea, si fuera 20, sí. Si fuera 15, 10. Sí. En general, el outlier, de hecho, no necesariamente es la cola de la distribución ahí, Lucas, ojo con eso. Porque la cola de la distribución está graficada acá, pues, en cierta manera. Está al 100%. Claro, el outlier es un valor que... de hecho hay un test para calcularlo, lo vamos a ver hacia el final del curso, porque es importante cuando uno hace modelación identificar esos outliers.
no me acuerdo la estadística, cómo se calculaba exactamente, pero no podía pero tiene que ver con algo similar a lo que dijo Lucas, pero no es necesariamente el 5% de la cola de la distribución. ¿Ya? Pero en general el outlier, ¿por qué es interesante eliminarlo? Porque el outlier puede ser un error de instrumentación, de medición. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno ve con satélite puede ser que apareció un avión, qué sé yo, que justo pasó por arriba de la parcela. Uno está midiendo cosas que ocurren y te genera un dato anómalo, o una nube es lo más común. La nube generalmente se eclipsa y es como más fácil verlo. ¿Ya? O un pájaro, si estás trabajando con drones, va a pasar un pájaro por tu zona y no vaya a ver mucho, y eso te puede generar un outlier. El outlier es como un dato que está fuera del comportamiento natural de la distribución. ¿Ya? Y hay una manera estadística de verlo. Uno puede graficar el boxplot, o sea, siempre cuando trabajas con series de tiempo larga aparecen outliers, porque es parte como de los artefactos que se forman con los sensores, hay errores. Uno de los boxplots, no lo vamos a ver acá, pero uno podría eventualmente pedirle que te grafique con outlier o sin outlier. Si tú sacas el outlier, te queda mucho más limpio la señal. ¿Ya? Eso es importante. Dale. Ah, ya, claro. Entonces, el primer cuartil, segundo, tercero y cuarto contempla el 100% de los datos. Eso, Sí. para corregir lo que dije yo. Claro. Bueno, las funciones que también habíamos visto antes, como son la media, vemos que es 3,44, la mediana que es 3, es justo este valor de aquí. Que en este caso es parecido a la media y la mediana, o sea, nos da un poco luces de que la distribución es normal. Si no fuera una distribución normal, podrían estar más alejadas estas dos. Yo justamente te iba a decir que yo creo que están bien distanciadas. Pucha, pobre Lucas, estoy contradiciendo, pero... Sí. Pero de es hecho, que no es tan grande la distribución de datos, de 0 a 8. sí, pero a ver, mira, vamos... Bueno, y ahí lo vamos a ver con el list. Sí, pues con el histograma se ve que no es... Sí. Claro, y si ustedes se fijan, si tú haces un test de Shapiro, lo puedes hacer ahí un poco para que vayan jugando también. Se ve que la distribución no es normal, de hecho. Y si te haces un Shapiro.test, ¿Ya? hazlo ahí mismo, mira, que es un test para evaluar la normalidad Y eso es... de meteo. ¿Sí? Del objeto, claro. El test de normalidad, claro, te da que el p-valor es menor a 0, es súper bajo, por ende no es normal la distribución. Recuerda que el Shapiro es al revés, cuando es mayor a 0,05. Esto se está rechazando la hipótesis, ¿no? Se rechaza la hipótesis, o sea, no es normal la distribución. ¿Fija? Entonces, por eso la mediana, aquí en este caso tiene mucho más sentido trabajar con la mediana que con la media. Porque la mediana representa mucho mejor como el valor donde se corta la distribución en la mitad. ¿Ya? Bueno, son unas cosas de estadística que deberían manejar ya, pero bueno, siempre hacen un repaso. Ya, gracias por corregirme. El máximo, el mínimo, no, pues está bien. No, sí, obvio. Gracias, de verdad. Ya, máximo y mínimo de nuestra distribución. Ahí también, si es que hubiera un outlier, veríamos que el máximo, por ejemplo, daría algo nada que ver. O en este caso nos dice un valor real, y es que algún día, no sabemos cuándo, podríamos preguntárselo a la serie de tiempo, pero algunos de los días de nuestros datos, o de nuestra serie de tiempo, hubieron 8,2 milímetros de evapotranspiración ET0, de referencia. De referencia, sí. Lo que es harto calor, yo creo. Debe haber sido un día de enero, yo creo. Ola de calor, claro. Y después te da el resumen, claro, eso es interesante también. Sí. Es como una suerte de boxplot, pero... Claro, lo interesante de esto, esos son los valores numéricos del boxplot, básicamente. Eso que sale ahí, first quartile, es como, si te devuelves eso, es como el valor de la que mostró Lucas abajo, ¿no es cierto? Como el comienzo del cuadrado, del box, ese es el primer cuartil,
y el tercer cuartil es el 5,80, el final del, ¿no es cierto?, aquí arriba. Entonces, esto es bien útil, porque por ejemplo, no sé, pues alguien le pueden preguntar por, no sé, cómo fue este día, o bueno, en este caso meteorológico, con respecto al resto de la historia de mis días, ¿ya? Y uno podría situar el día de uno en base a estos cuartiles. Por ejemplo, si no sé, tiene un valor de 6, sabemos que está fuera del rango más frecuente, la probabilidad más frecuente de datos de evapotranspiración. Estamos fuera de rango, estamos en la punta, fuera del box, digamos, fuera del tercer cuartil, ¿ya? Por eso es bien útil. De hecho, yo lo he usado este ejercicio para mostrarle, por ejemplo, a los productores de olivo. Cuando tú sumas, no sé, pues qué sé yo, horas frío, puedes hacer estos mismos ejercicios, poner los box plots de horas frío, y puedes situar ya cómo son las horas frío de este año con respecto a la historia. Sabéis más o menos cómo viene esa variable para la producción, en este caso de olivos, que sé yo, que no me importa la hora frío, ¿ya? Yo creo que el box es una tremenda herramienta para la agronomía, que deberíamos usar más de lo que lo usamos. Ujú. Ya, y volviendo a la parte del código más que la interpretación, que al final es lo que realmente importa, pero no sé, quería mostrarles este ejemplo y es, por ejemplo, si es que la función summary, lo que vimos antes, ¿se acuerdan que hablamos de los doble corchetes? Le pedimos al objeto 1, nos va a devolver el mínimo. Le pedimos el 2, nos va a dar el primer cuartil. Entonces, por ejemplo, eso es lo que les decía antes, si hacen algo más personalizado, ustedes podrían hacer que grafique o que imprima dentro del primer cuartil ese valor, de la mediana ese valor, del tercer cuartil ese valor. Entonces después ustedes van a tener un pequeño algoritmo o script o código que independiente de la serie de datos que le introduzcan va a ser lo mismo. Entonces va a ser personalizado y no va a dar el valor que nos está dando aquí para nuestro set de datos, sino para el que ustedes usen o le agreguen. Ya. Y por último, esto si no me equivoco es lo último del código, ¿se acuerdan que les decía que las funciones tienen se pueden hay harto tuning, o sea, como de personalización? Y aquí se ve, por ejemplo, la misma función plot, pero con muchos más parámetros. ¿Y qué es lo que hace esta función par? Bueno, primero lo voy a correr de una entero para que vean lo que va a pasar. Y es eso. Ven que ahora ya no son puntos, sino que que es una línea continua. Y tiene un color también en particular. No sé si vieron que se abre otra pestaña, o sea, otra ventanita. Y bueno, en realidad tampoco me sé de memoria lo que hace cada uno de estos parámetros, pero esto de aquí fue lo que hizo que se abriera otra ventana. No sé si es que ven la otra ventana, creo que sí, deberían verla. El tamaño de esta ventana y así. Pero lo que importa realmente es la parte del plot, que qué es lo que nos está graficando, la fecha, que era el objeto B, la ET0, los límites, como sabemos que llegaba a un máximo, como vimos en el boxplot, de 8,2, claro, le ponemos un límite un poco más que eso, 9. Esto en realidad tampoco no me lo sé de memoria, pero si van a la documentación de la función, pueden ir al type, y ven que n es que no grafique algo, que no sé qué es, la verdad. ¿Qué más? Está los gráficos en continuo. Lo otro Sí. interesante ahí es quizás la opción de activar el PNG, para que vean cómo grabar una figura en su computador. No sé si ahí en vez del X11, ahí tú activas lo que está arriba. No, arriba hay una línea de código, fíjate. ¿Te fijas? Ya. Si activas esa, Sí, ya.
córrela y veamos qué da primero. ¿Y dónde queda? Fíjense si cuando hacen ese ejercicio... Sí, pero aquí ya no existe este data out. Ojo. Entonces, ya, entonces hay que crearlo. O hay que hacer un... pero lo que pueden hacer es esto. O crear un data out. O, claro, paste. Ahí sí. Ya, lo que hicimos ahí fue con la función paste 0, o pegar 0. También existe la sin 0, que va a dejar un espacio entre medio, o en realidad no un espacio, sino lo que nosotros pongamos aquí en el parámetro set. O paste 0, que va a pegar todo lo que escribamos dentro sin espacios. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos el directorio y le pegamos el nombre que queremos que guarde el objeto, en este caso et0.png. Hay que poner la extensión para que la guarde en ese formato. Y esto es el tamaño del PNG, de la imagen. Esto lo podrían haber hecho así, o podrían haber escrito directamente esto, su directorio, en esta parte, o en realidad hay diferentes formas de lograr lo mismo. Pero, como ahora usamos la función PNG, que lo que hace, si no me equivoco, es guardarlo, eso hace la Sí, función. no, el PNG, claro, crea un objeto formato PNG con las dimensiones que le estamos dando en el directorio. Es como para crear un PDF, por ejemplo. También podría haber hecho sido un PDF. Entonces, es como una manera gráfica de crear una figura. Y de hecho, ustedes ahora, fíjense, cuando hacen esto, ya no aparece un plot acá en el terminal, o sea, en la consola. Ustedes tienen que ir a la carpeta, no sé si ahí muestran en Lucas. Lucas Sí. fue a la carpeta y ahí se creó un objeto PNG. Yo en general, cuando trabajo en R, o bueno, cuando trabajaba más en R, ahora ya no tengo tanto tiempo, pero yo prefería, o sea, para cuando escribo un paper sí lo hago todavía, prefiero generar las figuras directo en el formato, no sé, TIFF o PNG, el formato que va en el journal, digamos, o en el informe, en lo que ustedes necesitan. Acá, ¿no es cierto?, que es el verdadero tamaño que va a tener. No sé si ahí lo voy a agrandar porque se ve como, no sé por qué está como... Se fijan que sale como mucho más fino, no te salió la escala abajo, pero... No está el... Ya, pero ese en el fondo es el objeto como, o la figura como Final. así llama, final, Presentable. claro. Exportable, la podéis mandar por correo, etc. A diferencia del plot que aparece acá, que es como una visualización temporal nomás, en la memoria. Acá creamos un objeto con extensión PNG que tiene un tamaño dado. En vez, porque la otra manera es que a ustedes les gusta, ¿cómo lo harían? Así lo más intuitivo, ya me gustó la figura y le pongo ahí export, pero eso nunca te va a generar una calidad tan buena como la otra figura. Sí. O además, por ejemplo, en este caso vimos esta figura que está representando un año de una estación, entonces pues, es súper sencillo y corto exportarlo manualmente. Pero, Claro. pero si estuvieran viendo todas las estaciones de Chile, o todas las estaciones de una región, o algo mucho más en extenso, que va a pasar al trabajar con imágenes satelitales que no están viendo una foto, sino que están viendo una serie temporal de 1 año, 2 años, o N años, se van a volver locos exportándolo manualmente. O sea, ¿qué les conviene ahí? Hacer esto automáticamente varias veces y que vaya devolviendo en una carpeta todas las imágenes de salida. No sé si Exacto. les parece razonable, como usarían todo el día en exportar manualmente en vez de 1 minuto o 5 minutos haciéndolo automáticamente. Eso. Bueno, eso era el código. Yo
como igual no tuvimos ni recreo, se olvidó, Sí. nos quedamos pegados. Yo creo que no sé si hay dudas, muchachos, pero aquí, o sea, la idea es que ya con esto se hagan una pequeña idea. ¿Qué les sugiero yo, como profe? Que de repente les podríamos dar podríamos preparar una pequeña tarea así rápida, Lucas, Sí. que sería mandarles un dato de una estación meteorológica, cualquiera de las que tenemos nosotros, de pluviómetro, lo que sea. O ustedes bajen la que más les guste, si les mando cómo, No, pero cómo bajarla. mandémosle un dato de una estación más fácil. Bueno, como quieran, es que si no, como quieran. Y que nos manden esta figura, ¿no es cierto?, de alguna variable que escojan de la estación. Y bueno, si quieren amononarla, mejor. Pero la idea es que tengan una figura presentable. Y la mandan por correo y es una tarea y le vamos a poner un pequeño décimas ahí Claro. para que lo tengan. ¿Ya? Eso lo vamos a pedir para la otra semana, para cuando volvamos del receso. Y ahí, bueno, de partida podrían investigar cómo reparar el poner el eje X, que probablemente sea un detalle. Claro. O sea, que encuentran otra forma de graficarlo también. O sea, finalmente pueden llegar a un mismo resultado de una forma muy distinta a como lo hicimos nosotros ahora en el práctico. Eso es súper válido en programación. O sea, Sí. uno tiene un problema, Igual, pero... Lucas, ¿Sí? si es que corrí esa fila 235, te va a aparecer. A ver. No me... ¿No? Qué raro, yo la corrí y me apareció. Ya, bacán. No sé por qué a mí no me... Es que no, pero no aparece dentro. A mí sí me salió en todo caso. ¿Ah? Ya, Yo creo que, de hecho, a mí me da el boxplot. Yo creo que puede haber un tema con las versiones. sí. Por eso puede te ser. cayó tu cuestión al comienzo. Porque Mm. incluso el boxplot a mí me salía gris. A ti no salía gris. Ya. Sí. Y aquí sí me sale, aunque sale feo, porque sale enero, febrero 2014, abril, se salta. ¿Ya? Ajá. Pero es cosa de cambiar el tamaño de la letra y tirando la pista. Ponerle un ya. text más chico Ajá. para que quede bien. Pero debe ser, no sé, Sí, puede ser de versiones. con el text, ese CEX se achica el tamaño de la letra. letra Una y con consulta. eso deberían achicarlo. ¿Sí? Y la idea de la tarea sería como, bueno, ustedes nos pasan esos datos, nosotros la bajamos de una estación y después lo corremos con este mismo código, ¿no? O nosotros vamos a tener que crear nuestro código. No, o sea, la idea es que adapten el código, lo adapten en base a las variables Claro. que quieran correctas. Y la fecha, va a cambiar la fecha y la variable. Ya. Puede O ser sea, precipitación o lo que sea. sí. Pero va a tener otra fecha, va a tener otro tamaño la matriz. O sea, ustedes ya tienen este código que les sirve para hacer esto, lo pueden usar para cuando quieran, pero como les decía también hay infinitas formas de llegar a lo mismo. Si buscan en internet cómo plotear o cómo graficar la temperatura en R, también salen otras opciones, hay cosas más sofisticadas, menos sofisticadas, otros paquetes para graficar. Es súper, o sea, es un mundo Sí. todo lo de la programación. Sí. Hay Igual paquetes que es están hechos para sencillo graficar cosas. el ejercicio es bien sencillo. La idea es que no se queden con esto y agarren un dato, una base de datos y la metan en un código y saquen algo. Eso Ajá. es lo que quiero que hagan, básicamente, antes de la próxima clase. Perfecto. ¿Ya? Así que eso nomás. Ya pues muchachos, estamos en la hora porque ya nos pasamos con los tiempos, yo creo, díganos, Roger. Sí, no, que yo me quedé acá con Lucas porque igual siempre he tenido problemas al momento de instalar el R. Entonces creo que sí él me puede apoyar un momento. Que me dice que me faltan paquetes y seguir los procesos, entonces... ya. Sí, no. Y otra cosa que quería comentar, profe, no sé si creo que la siguiente semana es receso. Igual, yo podría recibir la clase, igual no sé... No, sí, es receso para todo. Por eso estoy diciendo la próxima clase el 29, creo que. Donde vamos a ver el paper y la tarea que la manden antes de ahí vamos a dar una fecha, donde que la manden antes. Oye, si esa cuestión la van a hacer... O sea, se pueden demorar harto en hacerla, pero es algo sencillo normalmente. No sé. O sea, lo vamos a corregir nosotros en mirar rápido. Eso, ¿no? Lo más complicado es corregir las pruebas que me toca durante el proceso. Ya, muchachos. Nada, pues que tengan buen fin de semana y buen receso dentro de los que puedan descansar. Vamos a mandar la tarea durante el proceso, no creo que hoy día, no sé.
no sé, ahí vamos a hablar con el Lucas, que yo ahora tengo que salir. Y nada, pues, que estén bien. Ojalá que la próxima clase haya más gente. ¿Sí? Sí, Van a quedarse falta harta gente. Se van a quedar Chao, colgados. gracias. Chao. Cuídense Chao, que todos. estén- chao, chao. ¿El control del Semana. paper para cuándo queda? El próximo viernes. Ya. La próxima Gracias, clase. Chao. Listo. Chao. Chao. Cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao, Lucas. Chao. Ahí- Ya. Lucas, No sé cuál. menciona la opción de compartir para que tú mires. Dale. Ya. A ver, compartir pantalla. Te muestro el R. ¿Dónde está? Acá. Es que ahí sí tengo mejor señal. La vez pasada estaba muy trabado. Entonces, mira, o sea, por ejemplo, a mí un mensaje no me sale color azul. Entonces, No, sí, eso es de personalización, da lo mismo. Dale. ¿ya? ¿Sí? O sea, Entonces, dime nomás, si te escucho bien. entonces, no sé si aquí, o sea, es que te he intentado seguir, pero igual está un poco perdido. Lo que tengo que hacer es reparar todas las clases. Pero no sé si aquí, como está instalado, puedo empezar a correr ya todo normal. ¿Sí? Ah, espera, dame un segundo, acá voy a parar la grabación. Detener.